Bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio favorito para chismear sobre el mundo del espectáculo, las tendencias y por supuesto, esos personajes que nos fascinan y a veces, nos dejan con la boca abierta. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y listos para un nuevo vídeo que tu copyright me decirles es bastante jugoso. Hoy vamos a hablar de un galu que ha conquistado corazones en todo el mundo, un actor que ha sabido construir una imagen de sí mismo que ha catapultado su carrera al estrellato. Pero como suele suceder en este mundo de las celebridades, a veces la lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3N se vuelve borrosa. Y es que hoy vamos a diseccionar la historia de Can Yaman, el actor turco que ha sabido capitalizar su imagen, pero que podrá estar enfrentando las consecuencias de una narrativa que con diéresis copyright él mismo ha creado. ¿A qué copyright me refiero con esto? Pues prepúrense porque vamos a analizar CU superíndice 3 mo la construcción superíndice 3N de su imagen, ciertas decisiones profesionales y personales, y la percepción superíndice 3N del público podrán estar generando una crisis en su carrera. ¿Será que Can Yaman siendo víctima de su propio con diéresis copyright cito? ¿O será que la imagen que ha proyectado no se corresponde con la realidad? Pero antes de que nos sumerjamos en este análisis, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán contenido fresco, entretenido y lleno de análisis perspicaces sobre el mundo del espectáculo. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar. Can Yaman. Un nombre que resuena con pasión superíndice 3N, romanticismo y un toque de rebeldía. El actor turco ha logrado conquistar a una audiencia global gracias a sus papeles en exitosas series de televisión superíndice 3N como Erkenci Quay Pu Haro Sou más menos Ador y Dolunay Luna llena. Su atractivo físico, su carisma innegable y su talento actoral lo han convertido en un verdadero fenómeno superíndice 3 medio tico. Pero se ayuda de sus dotes artísticas, Can Yaman ha sabido construir una imagen de sí mismo que ha sido clave para su con diéresis copyright cito. Desde sus inicios Can Yaman ha cultivado una imagen de hombre fuerte, independiente y apasionado. Sus redes sociales están llenas de fotos y vídeos que lo muestran entrenando intensamente, practicando deportes extremos y disfrutando de la vida al máximo. Además ha sabido explotar su faceta de galu romántico compartiendo mensajes inspiradores sobre el amor, la perseverancia y la importancia de seguir tus sueños más menos os. Esta combinación superíndice 3N de fuerza, pasión superíndice 3N y romanticismo ha resonado profundamente con su audiencia, especialmente con el público femenino. Pero, ¿hasta qué copyright punto esta imagen es real? No de lo que vemos en las redes sociales y en las entrevistas, es una construcción superíndice 3N stratu copyright jica para mantener su popularidad. Y lo más importante, esta imagen llegando a convertirse en una trampa para el propio Can Yaman? Para entender esto, tenemos que adentrarnos en la copyrightnesis de su imagen pública, analizar las estrategias de marketing que ha empleado, y sobre todo, observar superíndice 3 mo el público ha reaccionado a todo esto. Porque seamos honestos, una imagen pública no se construye en solitario, es una danza entre la celebridad y sus fans, una retroalimentación superíndice 3N constante donde la percepción superíndice 3N lo es todo. En los últimos aún más menos os, Can Yaman ha sido objeto de críticas por su comportamiento fuera de la pantalla. Algunos medios de comunicación superíndice 3N y fans han cuestionado su actitud, tildándola de arrogante y egoku copyright-trica. Han surgido rumores sobre supuestos conflictos con compau más menos eros de trabajo y sobre exigencias desmedidas en los sets de grabación superíndice 3N. Incluso se han filtrado algunos audios y vídeos que muestran una faceta menos amable y controvertida del actor. Estas filtraciones, por cierto, son un arma de doble filo en el mundo actual. Pueden destruir una carrera de la noche a la más menos sana, pero también copyright pueden ser manipuladas para crear una narrativa específica. La clave en analizar el contexto, la fuente y sobre todo, el impacto real que tienen en la percepción superíndice 3N del público. Estos incidentes han generado un debate sobre la verdadera personalidad de Can Yaman. ¿Es realmente el galu romántico y apasionado que vemos en la pantalla y en las redes sociales? ¿O se trata de una imagen cuidadosamente construida para mantener su popularidad?
Y lo muy importante, ¿es esta discrepancia entre la imagen pública y la realidad afectando su carrera? Esta es la pregunta del Miyu superíndice 3N, mis amores. Porque si bien es cierto que todas las celebridades construyen una imagen pública, el problema surge cuando esa imagen se aleja demasiado de la realidad. Cuando el personaje que interpretan en la vida real se vuelve tan sofisticado que empieza a desconfiar del público. Uno de los factores que ha contribuido a esta percepción superíndice 3N negativa es la elección superíndice 3N de sus proyectos. Después copyright S de alcanzar la fama. Con series románticas, can llaman decidiu superíndice 3 explorar otros geu copyright neros, como la acciu superíndice 3N y el drama. Sin embargo, estos proyectos no han tenido el mismo con diéresis copyright sito que sus trabajos anteriores, y algunos críticos han cuestionado su capacidad para desenvolverse en roles complejos y exigentes. Esta transición superíndice 3N, que en principio podrá parecer una decisión superíndice 3N inteligente para expandir su rango actoral, podrá haber sido un error de cálculo. Porque en Hollywood y en la televisión superíndice 3N, el público tiende a encasillar a los actores. Y a veces salirse de ese molde puede ser contraproducente. Pensemos en otros ejemplos, actores que se hicieron famosos por comedias y luego intentaron hacer dramas, o viceversa. No siempre funciona, ¿verdad? Además de su participación superíndice 3N en proyectos internacionales, como la serie Sandokan, ha generado controversia. Algunos fans han criticado su decisión superíndice 3N de alejarse de la televisión superíndice 3N turca y de trabajar en producciones que consideran menos autocopyrighticas. Otros han cuestionado su nivel de dominio del idioma Inglu Copyright S, que es fundamental para su carrera internacional. Aquí hay un tema importante que no podemos ignorar, el nacionalismo y el sentido de pertenencia. Para muchos fans turcos, Can Yaman es un símbolo de su país, un embajador de su cultura. Y cuando lo ven alejarse de sus raíces sienten que los estuvo abandonando. Es una reacción superíndice 3N comprensible, aunque no necesariamente justa. Porque al final, un actor tiene derecho a buscar oportunidades donde las encuentre. Otro aspecto que ha generado Polu Copyright Mika es su vida personal. Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, y sus relaciones amorosas han sido objeto de un intenso escrutinio mediático. Algunos fans han cuestionado su comportamiento en estas relaciones, tildándolo de inmaduro e irresponsable. Hay el amor. Y sobre todo el amor en el ojo público. Es un campo minado, mis amores. Cada paso que das es analizado, juzgado y muchas veces distorsionado. Y cuando se trata de relaciones sentimentales, las cosas se ponen aún muy complicadas. Porque al final, todos tenemos derecho a equivocarnos y a aprender de nuestros errores. Pero cuando eres una figura pública, tus errores se magnifican y se convierten en pasto para los chismosos. Además de ese, su relación superíndice 3N con los fans también copyright N ha sido objeto de debate. Si bien Can Yaman siempre ha mostrado gratitud hacia sus seguidores, algunos han criticado su actitud distante y poco accesible. Han surgido quejas sobre supuestos favoritismos hacia ciertos fans y sobre restricciones excesivas en los encuentros públicos. La relación superíndice 3N entre una celebridad y sus fans es un equilibrio delicado. Por un lado, la celebridad necesita el apoyo de sus fans para mantener su carrera a flote. Por otro lado, necesita proteger su privacidad y establecer límites claros. Encontrar ese punto medio no siempre es fácil, especialmente cuando tienes millones de fans con diferentes expectativas y necesidades. Todo esto ha contribuido a crear una imagen de Can Yaman como una figura controvertida y difícil de entender. Algunos lo ven como un talento innegable que se ha dejado llevar por el con diéresis copyright sito y la fama. Otros lo consideran una víctima de las expectativas del público y de la presión superíndice 3N mediática. Y otros simplemente creen que es un actor sobrevalorado que ha sabido explotar su imagen para obtener beneficios personales. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué copyright hay detrás de la fachada de Galug, N romántico y hombre fuerte? ¿Es Can Yaman consciente de la imagen que proyecta y de las consecuencias que esto puede tener en su carrera? Para responder a estas preguntas necesitamos escuchar a los expertos. Necesitamos consultar a Siku superíndice 3 logos, a expertos en relaciones públicas, a críticos de cine y televisión superíndice 3N.
Necesitamos analizar la situación superíndice 3n desde diferentes perspectivas para poder llegar a una conclusión superíndice 3n informada. Es difícil responder a estas preguntas con certeza. Sin embargo, es evidente que Kahneman se encuentra en un momento crucial de su carrera. Debe decidir si seguir aferrado a la imagen que ha construido o si reinventarse y mostrar una faceta de ese auto-copyright y vulnerable. La reinvención superíndice 3n es una estrategia que muchas celebridades han utilizado con diéresis copyright cito a lo largo de los aún más menos os. Madonna es un ejemplo claro de esto. Ha sabido reinventarse una y otra vez, adaptándose a los cambios en la industria musical y manteniendo su relevancia a lo largo de du copyright cadas. Pero la reinvención superíndice 3n no siempre es fácil. Requiere valentía, creatividad y sobre todo, una comprensión superíndice 3n profunda de tu propia identidad. Si decides seguir por el mismo camino, corre el riesgo de que su imagen se deteriore a un y de perder el apoyo de sus fans. Si por el contrario opta por reinventarse, podrá sorprender al público y demostrar que es mucho más que un simple galu rene. La clave estuvo en encontrar un equilibrio entre lo que el público espera de diéresis copyright L y lo que diéresis copyright L realmente quiere ser. Una posible estrategia. Para Kahneman será mostrarse transparente y honesto con su público. Podrá hablar abiertamente sobre sus errores y sus inseguridades, y demostrar que es una persona real, con defectos y virtudes. También copyright N podrá enfocarse en proyectos que le permitan mostrar su talento actoral en roles complejos y exigentes. Esto podrá significar tomar riesgos, aceptar papeles que lo desafúen y trabajar con directores que lo ayuden a crecer como actor. Además de ese, será importante que mejorara su relación superíndice 3n con los fans. Podrá dedicar ese tiempo a interactuar con ellos en las redes sociales y en los eventos públicos, y mostrarles su gratitud de una manera sincera y cercana. Esto podrá implicar organizar encuentros informales, responder a sus preguntas en las redes sociales y mostrar un copyright genuino por sus vidas. En definitiva, Kahneman tiene la oportunidad de demostrar que es mucho más que una simple cara bonita. Tiene el talento y el carisma para superar esta crisis y reinventarse como un actor respetado y admirado. Pero para lograrlo debe ser honesto consigo mismo y con su público, y estar dispuesto a romper con la imagen que ha construido. El caso de Kahneman nos invita a reflexionar sobre el poder de la imagen en el mundo del espectáculo. Nos muestra superíndice 3 la construcción superíndice 3n de una imagen puede ser clave para el diéresis copyright cito, pero también copyright en superíndice 3 puede convertirse en una trampa si no se gestiona adecuadamente. Y aquí es donde entra en juego la importancia de tener un buen equipo de relaciones públicas. Un equipo que no solo se dedique a promocionar la imagen del actor, sino que también copyright N lo asesore y lo ayude a tomar decisiones inteligentes. Nos recuerda que los famosos son personas reales, con sentimientos y emociones, y que no debemos idealizarlos ni exigirles que sean perfectos. También copyright N nos invita a ser críticos con lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3n, y a no dejarnos llevar por las apariencias. En un mundo donde la información superíndice 3n fluye constantemente y donde las noticias falsas se propagan rápidamente, es fundamental ser capaces de discernir la verdad de la ficción superíndice 3n. En última instancia, la historia de Kahneman es una lección superíndice 3n sobre la importancia de la autenticidad y la honestidad. No se enseu más menos a que a la larga, lo que realmente importa es ser fiel a uno mismo y mostrarse tal como somos, sin máscaras ni artificios. Y esto no solo se aplica a las celebridades, sino a todos nosotros. En un mundo que nos presiona constantemente para que seamos algo que no somos, es importante recordar que nuestra autenticidad es nuestro mayor tesoro. Y hablando de artificios, no podemos ignorar la presión superíndice 3n que sienten las celebridades por mantener una imagen perfecta. En un mundo donde todo se mide por likes, comentarios y apariciones en revistas, es fácil perderse en la necesidad de complacer a los demás y olvidar que copyright no somos realmente. Esta presión superíndice 3n puede llevar a las celebridades a tomar decisiones equivocadas, a comprometer sus valores y, en última instancia, a perder su propia identidad. Kahneman, al igual que muchas otras figuras públicas, ha sido víctima de esta presión superíndice 3n. Ha intentado construir una imagen que lo haga atractivo para el público, pero en el proceso ha perdido parte de su autenticidad.
Y ahora se enfrenta al desafío de recuperarla. Ahora se enfrenta al desafío de reconstruir su imagen y mostrarse como una persona real, con virtudes y defectos. Y aunque no será un camino fácil, tiene la oportunidad de aprender de sus errores y convertirse en una versión superíndice 3n mejor de su mismo. Este proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal puede ser doloroso, pero también copyright N puede ser muy gratificante. Pero Moon ese ayudo del caso específico de Kanyaman, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel como consumidores de contenido. ¿Somos conscientes del impacto que tienen nuestras opiniones y comentarios en la vida de los famosos? ¿Somos justos con ellos o los juzgamos con demasiada severidad? A menudo olvidamos que las celebridades son seres humanos con sentimientos y emociones. Las tratamos como si fueran personajes de ficción superíndice 3n, objetos de entretenimiento. Y esto puede tener consecuencias devastadoras en sus vidas. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y emociones. Y aunque tienen la responsabilidad de gestionar su imagen y comportarse de manera adecuada, también copyright N merecen respeto y comprensión superíndice 3n. Necesitamos ser muy empáticos y compasivos al juzgar a las celebridades. Necesitamos recordar que todos cometemos errores y que todos merecemos una segunda oportunidad. En definitiva, el caso de Kanyaman es un recordatorio de la complejidad del mundo del espectáculo y de la importancia de mantener una perspectiva crítica y humana al analizar las vidas de los famosos. Nos invita a reflexionar sobre el poder de la imagen, la presión superíndice 3n de la fama y la importancia de la autenticidad y la honestidad. Y nos recuerda que todos somos responsables de crear un entorno muy justo y compasivo para las celebridades. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la situación superíndice 3n actual de Kanyaman y sobre la importancia de la imagen en el mundo del espectáculo. En resumen, hemos visto CU superíndice 3mo Kanyaman ha sabido construir una imagen de su mismo que ha sido clave para su con diéresis copyright cito. Pero también copyright en CU superíndice 3mo esta imagen podrá estar llegando a convertirse en una trampa para con diéresis copyright L. Hemos analizado las críticas que ha recibido por su comportamiento fuera de la pantalla, la elección superíndice 3n de sus proyectos y su vida personal. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la autenticidad y la honestidad en el mundo del espectáculo. Hemos explorado la complejidad de la fama, la presión superíndice 3n de la imagen pública y la necesidad de mantener una perspectiva crítica y humana al analizar las vidas de los famosos. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido, y que les haya dejado algo en copyright pensar. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Copyright piensan de Kanyaman? ¿Creen que estuvo siendo víctima de su propio con diéresis copyright cito? ¿O creen que es un actor sobrevalorado que ha sabido explotar su imagen? Du copyright geme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios enriquecen este espacio y me ayudan a crear contenido aún mejor. Y por último pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó superíndice 3, du copyright le un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo me ayuda a crecer y a seguir creando contenido que les guste. Gracias una vez por su apoyo y su cariño más menos o. Nos vemos en el superíndice 3imo vídeo con Moon chismes, análisis y reflexiones sobre el mundo del espectáculo. Hasta la superíndice 3ima. Y recuerden, sean siempre autocopyrighticos y fieles a ustedes mismos. Los quiero. Y no olviden que la vida es un espectáculo, da su que disfrútenlo al máximo. Besitos.